Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 1, desde el versículo 6 vamos a leer hasta el versículo 10. Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 10. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis la ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Amén. Padre celestial, nosotros presentamos esta palabra delante de ti. Que sea tu Espíritu Santo obrando con poder. Traspásanos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Que nosotros conozcamos todas las cosas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo obrando con poder en cada uno de nosotros. Recuérdanos, Señor, enséñanos, guíanos, úngenos con tu Santo Espíritu. Llénanos, Padre, de tu presencia. Hoy te lo rogamos y te pedimos, Señor. Padre celestial, yo te pido que unjas mis labios, Señor, para que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente hable lo que tú has hablado, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Es que en la iglesia nosotros, los cristianos, estoy diciendo los cristianos, tenemos un conflicto, porque pensamos que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito y es sí y amén. Resulta que el Señor en la Biblia habla a los judíos, habla a los no judíos y habla a los que son cristianos. Hay tres grupos de personas en la Biblia: los judíos, los no judíos y los cristianos, ¿cierto? No hay más, no hay más. No importa de qué nación sea, de qué país sea, donde habite, esos son los tres grupos de personas a los cuales el Señor le habla en la Biblia. Y para introducir y para dar entendimiento a esto, yo quisiera hacer la primera pregunta. ¿A quién le gustan los regalos? Pues a todos nos gustan los regalos, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito que por la religión a uno cuando lo bautizan hay padrinos, ¿no? Entonces me hablaron de mi madrina y que su madrina viene. Yo tendría unos 7, 8 años. Y mi madrina viene y hace poquitos días me habían robado la bicicleta. Yo dije que me habían sacado cuchillo y me habían atracado. Mentiras, fue que la entregué. Me la pidieron prestar y me quedé esperando a que llegaran y no volvieron. Entonces tenía ese anhelo de una bicicleta, Y cuando me dicen que la madrina iba a venir de Cali a Bogotá, entonces, y que me traía un regalo,
yo pensaba en una bicicleta nueva y me imaginaba la flota de bolivariano echando la bicicleta atrás ¿se acuerdan que la echaban atrás, los paquetes? Y yo me acostaba y soñaba con eso y me cogía la tarde y la noche pensando en que mi madrina me va a traer una bicicleta. Y el día que llegó la madrina, pues llegó sin nada, yo no le voy a traer a nadie. Uy, ¿qué pasó aquí? Tenía la leve esperanza de que por lo menos fuera un monopatín, decía uno, esas patinetas. Y no, cuando ella saca el regalo, y me da un regalo, era una cajita de fósforos del Rey, y me entregan ese regalo y la abrí y era una cadenita. Ay, no, qué desilusión tan tremenda, ¿no? Casi me pongo a llorar, le cuento. Entonces, pero anhelaba yo ese regalo porque me lo prometieron, le trae un regalo, imagínense. ¿Qué le pueden traer a un niño de 8 o 9 años? Pues uno espera Bueno, pero es necesario que nosotros entendamos algo muy importante. Que para nosotros dar un regalo se necesitan de 2 personas. Se necesita el que da el regalo y se necesita el que recibe el regalo. Y mucho más si es, por ejemplo, como un premio, ¿no? Ahorita entregábamos esos certificados que terrenalmente no son nada, honestamente yo les digo. Pero eso es algo que uno recibe y que guarda como un tesoro, aunque finalmente no es por eso que nos salvamos. Ay, no es que ya me bauticé y aquí está. No, eso no es. No, eso está aquí, en su corazón. El bautismo que el Señor clama es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted tiene la vida. La garantía de que cuando venga el Señor, va a mirarlo a usted y va a decir, Diana, tú me perteneces porque tienes mi sello. Amén. Esa es la función. Entonces, qué bonito, porque los que repasaron aquí no esperaban eso sí es un regalo. Esa Biblia hermosa, eso sí es un regalo, porque eso nos da ¿qué? Vida. Lo único que nos da a nosotros vida en el Espíritu es la palabra del Señor. Dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces un regalo, un premio, nosotros lo anhelamos con todo nuestro corazón. Después de esta introducción, quisiera recordarles que la palabra dice en el libro de Hebreos que Dios se dio a conocer de muchas maneras y de muchas formas. En el principio a los padres por los profetas y en estos postreros días, ¿por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces cuando nos vamos al principio, dice que se manifestó, que Él se dio a conocer por medio de quién? De los profetas. Si usted quiere anotar la cita, eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y entonces, en el principio, por medio de los profetas, Dios había establecido algo que se llama la ley. Para ser más exactos, es la ley de Moisés. Y en esta ley, pues todas las cosas que se ofrecían a Dios, pues eran físicas, ¿no? Si la persona tenía un lío de algún pecado, entonces tenía que ofrendar un cabrito. Y ese cabrito era sacrificado y se tomaba la sangre, y la sangre era para purificar los pecados de esa persona. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Eso está en Hebreos 9:22. Anote. Es importante que anote para que cuando usted llegue a su casa, revise que lo que se predica aquí es la verdad. Amén. Entonces nadie se podía acercar a Dios sin tener algo que ofrecer. A veces uno va de visita y llega a la esquina y dice, ¿pero qué le llevamos? ¿Sí me hago entender? Porque es una costumbre colombiana. Entonces uno, llevémosle unas frutas, o llevémosle una papaya, o llevémosle un pan de 5.000 que tiene a todo volumen, ¿no? ¿Sí? Pero nadie quiere llegar a una visita
sin nada o con las manos vacías. Mi abuelita era así, uno la iba a visitar y cuando uno entraba ella era mirándole las manos a uno a ver qué le traía la abuelita. Bueno, la cuestión es que delante del Señor, nosotros, o en aquella época, el ser humano, todos los que habían creído, para acercarse al Señor, pues tenía que llevar algo ¿qué? Agradable. Y era la ley ¿qué? De la carne. Era la ley de los actos físicos. Era la ley de que tengo que hacer yo. ¿Qué necesita Dios de mí? Y Dios se agradaba en gran manera por estos sacrificios, ¿correcto? Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. Porque dice la Escritura que Moisés trajo la ley. Es la ley de las obras, la ley de la carne, la ley de que lo que yo tengo que hacer. Pero dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Entonces, Moisés trae la ley, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y les cuento rápidamente, en la ley había más o menos 960, 970, casi 1000 mandamientos, ordenanzas, preceptos, que habían que cumplirse. ¿Sí? Y la Biblia decía que maldito todo aquel que no cumpliere todos los mandamientos de la ley. Y dice también la Escritura, vamos un momentico al libro de Santiago, que aquella persona que no cumplía la ley o que cumplía un solo mandamiento de los casi 1000 mandamientos e incumplía uno, se hacía transgresor de ¿cuántos? De todos. Dice ahí, Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Y esto era un lío? Esto era un lío porque quizá usted había matado y traía el cabrito y realizaba su sacrificio. Bueno, era por medio del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces también era mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces, nadie jamás por la ley pudo ser salvo. Nadie. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es ¿qué? Malvada. Porque nosotros siempre vamos a ¿qué? A pecar, vamos a fallar. No hay forma de que usted ni yo, hay que bajarle un poquito. No hay forma de que usted ni yo, ni ningún ser humano deje de pecar. ¿Sí me hago entender? Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque necesitamos estar claros en lo que nosotros estamos creyendo. La ley era ¿qué? Visible. Era por lo que se veía. Era por actos físicos. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero importante aclarar, la ley no salva. Hebreos 10, capítulo 1. Si alguien tiene otra versión, no, está sonando mal, pero bueno. Hebreos 10, capítulo 1. Voy a leerlo en Reina Valera y puede ser que... ¿Será? Sí, puede ser. ¿Ahí? ¿Sí me escucha mejor? Bueno, sí, yo también me escucho mejor. Bueno, casi que lo mismo, pero no importa. Entonces, Hebreos 10.1, en la versión que yo tengo,
Puede ser. Reina Valera dice: sí, ya. Reina Valera dice: la ley es una imagen borrosa de las bendiciones que habrían de llegar en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos ¿qué? Perfectos. ¿Cómo dice esta versión que tiene Diana? Voy a cambiarla a nueva traducción viviente porque te dice lo mismo. Ok. Y Reina Valera dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que por la ley nadie pudo ser jamás perfeccionado. Esto es muy importante. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque antes de que viniera la ley, nosotros estábamos confinados en una ley más alta, ¿cierto? Y esa ley más alta es la ley de la fe. Debemos entender que antes de Moisés, muchos años antes, ya Dios le había dado promesas ¿a quién? A Abraham. Y le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces cuando hablamos de Abraham, nosotros tenemos que entender que esa ley que Dios establece con Abraham, dice que es un pacto ¿qué? Eterno, un pacto perpetuo. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 12, Génesis 12. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Es decir, esto que vamos a leer sucedió muchísimos años antes de Moisés, casi 1000 años antes. Yo no me acuerdo si eran 400, 500, 1000 años, pero mucho tiempo antes. Y dice ahí, Génesis 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo, este pacto que está estableciendo Dios con Abraham, dice él que es un pacto eterno. Ya buscamos la cita, versículo 4. ¿Qué hace Abraham? Y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años, era de edad de 75 años cuando Abraham salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿qué le está mandando a hacer Dios a Abraham? Deja tu tierra, deja tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Escuchó atentamente a la voz del Señor y no miró atrás. Dejó todo el resto de su familia, dejó todo lo que tenía atrás, su historicidad, su vida, y dijo: y haré conforme a lo que Dios estableció. La historia de Abraham es una historia maravillosa, porque Abraham no tenía hijos. Su esposa ya estaba mayorcita, ya tenía 90 años, y Dios le hace la promesa estando Sara de 90 años, imagínense. A esa edad que le digan a su merced, si hay una señora de 90 en internet, que va a tener un bebé, ¿qué va a pensar? Va a decir:
esa flor ya no retoña, ¿cierto? Entonces, ella inclusive cuando escucha a Dios diciendo esto, ella se ríe. Hay cierta, ¿qué? Recelo o no, como que no está creyendo. Pero Dios sí le hace la promesa a Abraham, le dice, de aquí a un año Sara te dará un hijo. Y le hace muchas promesas. Claro, entonces Abraham, también el Señor le dice a este hijo que le ha dado el Señor por medio de su esposa, le dice, ve al monte que yo te diré y dámelo en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Dice que enalbardó su burra o su burro, alistó todas las cosas, cogió camino, llevó su niño y dice que lo amarró, lo preparó y cuando levantó el cuchillo para sacrificar al hijo, el Señor le dijo, ya sé que temes al Señor porque no me rehusaste tu único hijo. ¿Sí me hago entender esa fe? ¿Sí me hago entender cómo actúa Dios? ¿Qué estaba dando Abraham? Dejó todo, inclusive estaba dispuesto a dar la vida de su propio hijo para agradar ¿a quién? A Dios. Ese era el propósito. Entonces fíjese que inclusive la palabra del Señor a Abraham lo llama como padre de la fe. También Dios lo llama como amigo. Nosotros vamos a ver en las Sagradas Escrituras que hay muchos personajes. No solo como Abraham, yo les voy a mencionar algunos que han hecho conforme a la voluntad de Dios, que han entregado sus vidas en servicio a Dios. Moisés, por ejemplo, prácticamente lo dejó todo para servirle al Señor, aún con el lío que tenía en su habla, ¿cierto? Josué, después de Moisés, él era el que iba a continuar guiando el pueblo de Israel. Y a mí me marca mucho cuando Josué está delante de todo el pueblo de Israel y le dicen a todo el pueblo, yo no sé a qué Dios ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Y mete a su familia ahí. Mire, eso es bien particular, otro día lo vamos a explicar. Daniel, todas las cosas que hizo Daniel, este profeta que nos anuncia precisamente el fin de los tiempos y la venida del Señor Jesucristo. La obediencia de Daniel, cómo le sirvió al Señor. Y claro, obviamente se dejó usar. Enoc, dice que Enoc caminó con el Señor y fue de agrado al Señor. Tanto así que fue traspuesto, es decir, arrebatado. Y el Señor se lo llevó vivo. ¿Sí? Y podemos empezar a nombrar José. José que sus hermanos lo echaron entre un pozo, fue que le echaron, y para matarlo. Y finalmente terminó siendo, después de Faraón, el que estaba mandando todas las cosas, ¿no? Y si leemos cada historia, vamos a ver que cada historia es un libro, es la vida de una persona, es la historia de un pueblo. Y estos hombres obedecieron conforme a lo que Dios había establecido. Ustedes recuerdan también la historia de Sadrach, Medrach y Abednego, aquellos hombres que no quisieron arrodillarse delante de la estatua que el rey había ordenado que todos se arrodillaran de ellos y fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué pasó con ellos? El Señor los cuidó y los salvó de morir quemados entre el horno. Y así podríamos nombrar cientos y cientos de personajes dentro de las Escrituras. Cada uno de ellos, si miramos las historias, ofrecieron cosas agradables al Señor. Cada uno de ellos dio de lo mejor que tenían. La Biblia nos habla de personajes desde el principio. Ustedes recuerdan que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Y el uno mató al otro. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Porque la ofrenda que él llevó delante del Señor era mucho mejor que la de su hermano, ¿cierto? Y cuando él llevó la ofrenda, ¿qué pasó? Dios se agradó de esa ofrenda.
Yo le estoy preguntando a usted, ¿cuál es la ofrenda que nosotros debemos llevarle al Señor? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en su corazón para que usted le entregue al Señor? Ojo, vamos un momentico al libro de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24. Se me perdió Samuel. Aquí tenemos una historia que es muy particular y me llama mucho la atención. Resulta y acontece que el rey David, ¿está conmigo? Segunda de Samuel capítulo 24, ¿sí estoy bien? Ok, yo les cuento la historia para no leer todo. El rey David mandó a hacer un censo. Y entonces le da la orden a un siervo que se llama Joab, que era el general. Y el general le dice, ay Señor, ¿de verdad vas a mandar a hacer ese censo? ¿Para qué? Sin embargo, él no escucha la voz de este general y le dice, ¿sabe qué? Hágalo porque yo lo digo, y pare de contar. Este general se va con un grupo de siervos y duran 9 meses, 20 días haciendo el censo. Y ellos traen el censo y le entregan los resultados. Y finalmente, él cae en cuenta que no era la voluntad de Dios que hicieran ese censo. ¿Sí? Y entonces leemos desde el capítulo 10, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros en la vida hemos hecho cosas porque sí? Caprichosos, ¿no? Y después nos va mal. Señor, igual que el Señor, la embarré. Esa es la vida, el diario vivir de cada uno de nosotros. Tomamos decisiones que no tenemos que tomar y hacemos cosas que no tenemos de hacer. Pero, sin embargo, esto nos ayuda a nosotros a reflexionar. Que todas las cosas que nosotros hagamos en nuestras vidas, antes de hacerlas, pongámoslas delante del Señor. ¿Sí me hago entender? Cualquier proyecto que usted tenga. Y más si son las cosas del Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Ponga todo en oración. Mire que el Señor le va a responder. Y usted va a tomar la decisión más correcta. Versículo 11. Y por la mañana vino David y se hubo levantado y vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, en aquella época vidente era ¿qué? Profeta. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Entonces le da 3 opciones. Ojo a lo que vamos a leer. 2 opciones son ser castigado por Dios y una opción es ser castigado por los hombres. Tremendo. Dice ahí. Vino pues Gad a David, versículo 13. Y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Número 1. ¿7 años de qué? De hambre. Yo creo que él se acordaba de los 7 años de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Terrible, imagínense. Y eso no era para él, era para todo el pueblo, imagínense. Número 2, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Entonces, ahí estaría en manos de ¿quién? De los hombres, ¿cierto? O 3 días que haya peste en tu tierra. Imagínense. Entonces, de las 3, ¿cuál escojo? Dice ahí. Piensa ahora y mira lo que responderé al que ha enviado. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas,
mas no caiga yo en manos de los hombres. Entonces él dijo, no, Señor, prefiero el castigo de Dios y no el castigo de los hombres. Es que nosotros los hombres somos tremendos, ¿no? Y dice ahí, y Jehová vio la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres, imagínense, y no había terminado. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo. Mire, esta parte es muy importante porque sabemos que el rey David fue un rey que pecó. Fue un rey que decidió acostarse con una mujer que no era su esposa y la trajo y tuvo relaciones sexuales con él, y después organizó un plan en su mente, y después cogió a este hombre, a Urías Eteo, lo mandó a traer, lo emborrachó para que él fuera y se acostara con su esposa para encasquetarle el chiquitín. Pero el hombre, como dijo, no, si mis soldados están en la batalla, yo no soy digno de ir a dormir con mi esposa. Y volvió y lo trajo, volvió y lo emborrachó, y el hombre no fue a dormir con su esposa. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Malvado. Lo envió al frente de batalla como carne de cañón y allá murió. ¿Malo o bueno? Malo. Pero la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Sí me hago entender? Sin embargo, cuando el profeta se le acerca y le hace notar el daño que él ha dicho, no les voy a contar toda la historia, lea el libro, él cae en cuenta de su pecado y dice, he pecado contra Dios. Y se tiró al piso y clamaba al Señor y se arrepintió de su pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí está demostrando el corazón de Dios en David. Es el corazón de pastor. Es el que da su vida por las ovejas. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida ¿por qué? Por sus ovejas. Mira la respuesta de Daniel. Versículo 17, nuevamente. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé. Yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme a lo dicho a Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Araúna dijo a David, tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Le dice, mire esto, Araúna también lo está entregando todo. Le dice, he aquí bueyes para el holocausto y los trillos también se los doy. Los trillos eran lo que tienen los bueyes atrás para arar la tierra, lo que va anclado a la tierra y va abriendo la tierra. Y los trillos. Y le dice, y los yugos. Entiende que los bueyes, cada dos bueyes tenían unos yugos que los mantenían. ¿Lo está dando qué? Todo. ¿Para qué? Está dando, eso es sacrificio, eso es lo que ellos están dando para el Señor. Y mire lo que dice, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey, es decir, Señor, mi rey, yo te lo doy gratis para que tú le rindas culto a Jehová.
Todo esto, rey Aruana, lo da al rey. Luego dijo Aruana al rey, Jehová tu Dios sea, ¿qué? Propicio. Y mire la respuesta de David. Y el rey dijo a Aruana, no, sino por medio de precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Entiende esa respuesta? No, Señor. Yo no voy a rendirle, no le voy a dar nada al Señor que a mí no me cueste. Entonces, este era el pan de cada día en el Antiguo Testamento. Cuando las personas eran piadosas, querían darle de lo mejor, ¿a quién? Al Señor. Pero también habían personas malvadas. Y entonces cuando le iban a rendir algo al Señor, o iban a sacrificar algo al Señor, le daban la vaca que estaba coja, o el cabrito que estaba tuerto, o el animalito que tenía la orejita caída. Y le estaban dando ¿qué? Lo que no le servía ya. El Señor, mire, cuando nosotros le damos algo al Señor, Él mira qué es lo que nosotros le ofrecemos y cómo lo ofrecemos. Voy a aclarar, nosotros ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Nosotros ya no nos acercamos a Él con animalitos, ni con ofrendas, nada de lo que usted pueda tener es agradable delante del Señor. ¿Sabe qué dice? Que todas nuestras obras físicas son trapos de inmundicia. Ahora usted tiene un conflicto aquí si me está escuchando por primera vez. Entonces, ¿cómo yo puedo ser grato delante de los ojos del Señor? ¿Cómo yo? Si no es por sacrificio, si no es por lo que tengo, si no es por lo que yo puedo dar, si no tengo animales, si no tengo una finca, si no tengo nada, ¿cómo lo recibe a usted hoy en día el Señor? Tal y como está usted. Desnudo salí de mi madre, decía, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré a la tumba. ¿Decía quién? ¿No fue Job? ¿Sí? ¿Por ahí estoy bien o me perdí? Pues así lo recibe el Señor. ¡Ojo! Cuando las personas llegaban a Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta ancha y había una puerta que era la puerta de los corderos. Bueno, cada puerta tenía una entrada. Obviamente la puerta de los corderos era amplia para que entraran los animales, pero había una puerta específica que se llamaba la puerta de las agujas, ¿cierto? Y era como una aguja donde solamente una persona podía pasar así, de lado. ¿Cierto? Entonces decía el Señor Jesucristo, ¡ay, qué tan difícil es pasar un rico por el camello! Es más fácil pasar un camello por una aguja, ¿sí es así? Por el ojo de una aguja, que un rico llegue a ¿dónde? Entonces uno llegaba a esa puerta de la... Bueno, digo, es que uno, ¿sí? Como especula uno. ¿Sí? La persona llegaba y para poder cruzar esa puerta, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bajarse del caballo, del camello, como fuera, ¿cierto? Tenía que quitarse, ¿qué? Los motetes y dejar toda la carga. ¿Sí me estoy dando a entender? Y la única forma de cruzar al otro lado era dejando todas las cargas allá. En la vida de fe, nosotros tenemos que cruzar por esa puerta. Y para nosotros cruzar por esa puerta debemos dejar todas ¿qué? Nuestras cargas. Y el Señor dice así, vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados. Él es la puerta de las agujas. Y entonces ¿qué? Y yo os haré ¿qué? Descansar. Nosotros, para podernos acercarnos al Señor, lo primero que tenemos que entender es que no nos podemos acercar con estas cargas. Todo lo tenemos que dejar atrás.
Todo, absolutamente todo. Si usted tiene un pensamiento de un pecado, de algo que usted hizo cuando estaba jovencito, de algo que le hicieron a usted, ese odio que usted tiene por esa persona que lo tocó, que lo molestó, que lo robó, que lo insultó, que le hizo cosas, cualquier cosa que te tenga en su corazón, no le va a dejar a usted pasar por esa puerta, mi hermano. De verdad que no va a pasar. Usted tiene que, ¿recuerdan la oración que el Señor nos enseñó? Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos deben, nos ofenden. Perdónense todas, ¿qué? Las deudas. Si yo tengo una deuda, si yo tengo un dolor contra una persona, mire, yo no soy agradable, no soy apto para cruzar por esa puerta. Necesito dejar las cargas. Pregunta, dejé todas mis cargas, crucé la puerta. ¿Ahora qué le puedo ofrecer al Señor? Si voy desnudo, si no tengo nada. ¿Sí me hago entender? Y estando usted así desnudo, yo le pregunto, pregúntese a sí mismo, entonces, ¿cómo yo puedo agradarle a mi Señor si no tengo nada que ofrecer? Y no teniendo nada, pregunto yo, ¿cómo podríamos pagar nosotros por nuestras vidas si estábamos sentenciados a muerte por nuestros delitos, ¿sí? Y pecados? Mire conmigo la palabra del Señor. Vamos un momentico. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros entender en la vida de fe? Lo primero, hago un resumen. No estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo las obras de la carne. Ahora vivimos por algo que se llama la ley del Espíritu. ¿Se acuerdan a Abraham? De cierto te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la ley del Espíritu. La promesa del Padre es, en ti serán benditas todas las naciones, cumplida en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Lo que pasa es que los hombres se aferraron a la ley de Moisés y querían agradarle al Señor estando agarrados de la ley de Moisés. Y olvidaron que hay una ley más alta. Y es que uno puede ser salvo por la fe en Jesucristo. Por eso Abraham, Dios lo llama también el padre de la ¿qué? De la fe. La única obra que sirve para agradar a nuestro Señor es que nosotros entreguemos nuestras vidas, dice así, en sacrificio vivo y agradable a nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice ahí? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No hay otro culto, mire. Nosotros ya no nos presentamos por las obras de la carne. Nosotros, el sacrificio somos nosotros. ¿Y por qué? Porque el sacrificio más alto que existe y ha existido y que existirá fue lo que Dios hizo con nosotros. Lo que hizo Dios por nosotros, nosotros no podemos entenderlo muchas veces y por eso no nos acercamos a Dios. Mire conmigo Juan capítulo 3, versículo 16. No hay otro sacrificio. Juan 3, 16 dice, y léalo con todo el sentido. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren la manera en que Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí hay una mamá con un bebé.
Y usted también ha sido papá y ha tenido bebés, por ejemplo. Y si vinieran hoy y le dijeran, mira, salva a esa familia que está allá, entréguenos su bebé. Su bebé tiene que morir para que ese que está allá afuera, ese malvado, sea salvo. ¿Qué haría usted? ¿Lo entregaría? Complicado, ¿no? Mire, la mamá se ríe. ¿De verdad? ¿Lo entregaría? Es más, ese que está allá es un violador. Ha matado, es un asesino. Deme a su hijo para que muera por él. Ay, ¿cómo se le ocurre? Todavía si fuera lindo y buena gente, lo pensaría, pero no. Mire, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Este mundo es un mundo caído que vive en oscuridad, donde el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, es el que gobierna. La maldad del hombre no se puede describir. Ustedes que ven las noticias, ustedes que ven esos videos tremendos que llegan a veces, donde matan hombres, descuartizan hombres, y uno ve unas cosas y dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero el Señor dice, y no es de estos tiempos. Hay gente que dice, no, es que antes los tiempos eran diferentes. Mentira, siempre la maldad del hombre ha sido tremenda. Mire la historia, mire los nazis. 6 millones de judíos quemados, descuartizados, experimentos. Miren aquí la historia de Colombia, las autodefensas, cuando aserraban las personas, les cortaban los brazos, etcétera. Poner bombas. Esta mañana miraba yo un video como un muchacho en la calle apuñalado a un taxista y yo decía, pero Dios mío, sin miedo, sin nada. ¿Por qué tan malvados? ¿Sí? Pero mire el amor de Dios. Es que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? ¿Entiende el amor de Dios? ¿Entiende el amor de Dios? Y Dios nos manda a un mandamiento mayor. ¿Cuál es ese mandamiento mayor? Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Jesús? Pues dio su vida por nosotros. Adúltero, ámelo. Violador, ámelo. Asesino, ámelo. Mentiroso, ámelo. Eso es lo que Dios manda. Entonces yo le pregunto, ¿va a seguir cargando esa maleta? ¿Usted tiene odio por alguien? ¿Tiene ahí alguien que lo tiene entre ojos? No, es que ese yo no lo perdono porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios. ¿Me hago entender? ¿Sabe quién pierdo si no perdono? Señálese usted mismo, perdón que yo haga este ejercicio. ¿Quién pierdo? ¿Quién pierdo? ¿No es que si traigo esta maleta no puedo cruzar por la puerta? No voy a cruzar. Ah, no, es que yo amo al Señor, pero es que no lo soporto. Ay, ay, ay. Mire, yo lo escucho todos los días, familia. Ya no hay sacrificios que yo pueda dar porque no estoy bajo la ley. Ya no puedo hacer lo que hizo David. Ir a comprar un lote y comprar los animales. No puedo hacerlo porque eso ya quedó abolido bajo la ley. La ley de Moisés ya no va más. Ahora hay que cruzar por la puerta y estamos desnudos, no tenemos nada que ofrecer. Pregunto, vuelvo y lo repito, ¿qué podemos ofrecer? Nuestras propias vidas en olor fragante, en sacrificio vivo delante del Señor. Eso es decir, ¿qué? Servirle al Señor. Señor, tú ya pagaste por mí, tú ya me libertaste, yo estaba condenado, yo merecía morir. Y tú diste la vida de tu Hijo amado
por mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí estoy, Señor, úsame. Y eso es lo que cada uno debemos tener. Señor, úsame, úsame. Y a ese malvado que le hizo tantas cosas. Yo podría mencionar aquí pecados terribles, pero cada uno sabe qué nos han hecho en la vida, por la situación en que nosotros hemos pasado. ¿Qué nos pasó cuando estábamos chiquitos? ¿Se me hago entender? Y yo le pido que reflexione y que si usted tiene esa carga dentro de usted, mire, esa carga que usted está haciendo, sí, fue que le hicieron a usted, pero usted carga esa agonía dentro de usted, ese dolor que no puede dejar pasar. Mire, ese mismo dolor lo puede llevar a usted a perder su salvación. Porque está escrito, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y si usted no ha perdonado a esa persona, hoy mismo, quítese esa maleta. Quítese esa maleta. Yo se lo pido, se lo ruego. Deje eso atrás. ¿No ve que no va a pasar? No sea terco. No va a pasar por la puerta. No va a pasar. No va a pasar. Necesitamos entender esto. La única obra que nos puede salvar es ¿qué? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Esa es la fe. La fe es creer que lo que Dios dijo se cumple. Y eso fue lo que dijo el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe, si usted no cree en esto, mejor dicho, ya perdí yo todo el tiempo. Y usted también. Así de sencillo. La fe es creer que lo que Dios dice se cumple. Y si Dios dijo que vengan a mí, que dejen sus cargas, que mi yugo es ¿qué? Más fácil y es más ligero. ¿Y ligera qué? Mi carga, dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted no cree? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Búsquemela en otra versión, esta versión porque es ambigua. Vuelvo y lo leo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice Diana? ¿Tiene micrófono ahí? Bueno, léalo en otra versión. Mire tan bonito. 6:11, ¿sí? Sí. Dice... No, 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer en Él, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Quiere buscarlo? Cruce la puerta. ¿Quiere acercarse a Él? Cruce la puerta. Tenga fe, ríndale culto, sírvale al Señor. Vamos un momentico nuevamente a Malaquías, capítulo 3, versículo 15. Cuando usted cruza esa puerta, cuando usted se presenta delante del Señor como sacrificio vivo y le rinde culto al Señor, sucede algo bien interesante. Vamos a leer Malaquías, capítulo 3. ¿Dije 15? Bueno, leamos desde el 13. Entonces el Señor aquí en Malaquías, ¿qué les está hablando? Les está siendo duro con el pueblo, está haciendo duro con los sacerdotes, porque ellos le están dando a Él, ¿qué? Todo lo malo. Le están dando lo que les sobra, lo que no les gusta. Dice ahí el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios.
¿Entiende lo que ellos le responden? Nosotros le servimos a Dios de balde. Para nada nos sirve servirle al Señor. ¿Tiene la versión ahí en otra versión? Versículo 14, Diana. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué dice ahí? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandatos? ¿De qué nos vale servir a Dios? ¿Me hago entender la maldad de estos hombres? Y dice ahí, ¿de qué nos aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En esa versión. ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¿De qué nos sirve servirle al Señor? ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? ¿De qué me sirve todo esto? Por demás está, ¿no es cierto? Terrible. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, que ellos están diciendo, mire, los malvados les va bien. Los malvados viven sabroso. Los malvados tienen propiedades. ¿Dónde estás, Dios? Mire, yo creo en ti, yo te sirvo a ti, yo te adoro a ti. Y mire, esa gente no va a la iglesia, no sirve, no da nada. ¿Y cómo les va de bien? Y empezamos a ver, a codiciar las posesiones de los hombres malvados. ¿Entiende eso? Mire, eso nos pasa a nosotros. Hace 2, 3 días alguien me lo preguntó y se congrega en esta iglesia. ¿Por qué? Es que Dios es injusto. Ellos se lo estaban predicando. Y mira lo que sucede acá. Entonces, por favor, lee el versículo 15 en esa versión, Diana. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios y desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. ¿Seguro que no sufren ningún daño? Bueno, eso lo veremos en otra prédica. Pero mire lo que dice. Todos aquellos que cruzan la puerta, todos aquellos que dejamos los motetes atrás, el odio, el resentimiento, las cargas. Aquí lo tengo, ¿sabe qué? No lo olvido. ¿Sí? Ja. ¿Usted se llama cristiano? Espere y verá cuando me lo encuentre. Yo amo al Señor, pero Dios sabe. Sí, claro que sí, Dios sabe. Dios sabe. Porque ¿sabe qué? Dios conoce su corazón. Necesita ser mudado ese corazón. Ahora sí leamos. El título de esta prédica es Sea tesoro delante de los ojos del Señor. Sea tesoro delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Versículo 16 dice. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Diana, en esa versión, 16. Despacio. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor, y siempre pensaban en el honor de su nombre. Ok, 17 dice, y serán para mí, ¿especial qué? Tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. El día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. En esa versión, versículo 17 y 18. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial.
Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de mí no podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Fíjense, Dios iba a hacer una diferencia entre aquel que le sirve y el que no le sirve. El que ha decidido dejar todo su trasteo allá atrás y cruzar la puerta y presentarse delante de Él. Mire, nosotros debemos entender esto. Por nuestras propias obras no podemos ser salvos. La única forma de nosotros poder retribuirle a Dios haber entregado a su Hijo y morir por nuestros pecados es que nosotros nos acerquemos totalmente limpios delante del Señor, dejando atrás nuestras cargas, dejando atrás nuestros odios, dejando atrás nuestros prejuicios. Cuando yo dejo eso atrás y cruzo esa puerta, el Señor me va a recibir en sus manos. Y dice que el que empieza la buena obra en mí, Él mismo la va a perfeccionar.